Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Última ronda del torneo de candidatos 2022 y por supuesto ya sabíamos que el fuerte gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi era el ganador porque ayer hizo tablas y ya a falta incluso de una ronda ya era el campeón del evento. Sin embargo, esta ronda estuvo bastante movida e interesante ya que hubo tres resultados de victoria, mientras que solo unas tablas del mismo Nepo, que por supuesto ya estaba completamente asegurado. A continuación, les voy a presentar el duelo entre el fuerte gran maestro Fabiano Caruana contra el joven prodigio iraní Alireza Firouzja. Dos jugadores que realmente han tenido un mal torneo. Caruana venía bien intentando alcanzar a Nepomniachtchi, pero se desplomó luego de que cayera derrotado contra Nakamura. Mientras que Firouzja, pues sí, ya empezó bastante mal el torneo y no pudo levantar cabeza. A continuación, verán una lucha sin cuartel entre estos dos jugadores porque, por supuesto, a nadie le gusta despedirse perdiendo en un torneo de estos. Con las piezas blancas, el gran y poderoso Fabiano Caruana iniciaba esta partida con la jugada de 4, mientras que con las negras, el joven prodigio iraní Alireza Firouzja respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, una berlinesa contra la española de Caruana, D3, antiberlinesa, alfil C5, alfil por C6, D por C6, caballo BD2, caballo D7, enroque, enroque, caballo C4, F6 defendiendo en el centro, rey H1, torre F7, caballo H4, alfil F8 y caballo F5. Por supuesto, esto es típico en la española. Las blancas buscan apoderarse de la casilla F5, que puede ser una base de operaciones para su caballo. Caballo C5 de Firouzja, dama H5 y alfil E6. Jugada que parece bastante lógica porque estamos desarrollando la última pieza que no había salido. Sin embargo, las máquinas aquí mencionan que era mejor la jugada caballo E6, con la idea de que si por ejemplo B3, entonces ahora alfil D7 y tras A4, dama E8 y las negras tienen una posición extremadamente sólida. Tras alfil E6, Caravana juega B3, defendiendo su caballo un poco más. Dama D7, alfil E3, rey H8, caballo H4, rey G8, dama E2 y torre E8. Fíjense que Firouzja comienza también a trasladar sus piezas hacia el flanco de rey, porque allí es como que donde se van a desarrollar las acciones. A4, sin embargo, Caruana aquí juega por el flanco de dama, B6 de Firouzja y torre G1. Aquí Caruana todavía no se termine de decidir cuál va a ser el plan, si atacar por el flanco de dama o por el flanco de rey. Por supuesto, en este momento F4 es una mala jugada porque tras E por F4, las blancas no pueden capturar porque siempre existen aquí los famosos calzoncillos con el peón. Fíjense, ataque doble. Ahora, tras torre G1 de las blancas, A5 de Firouzja que bloquea el flanco dama, caballo de 2, F5. Aquí Firouzja de hecho es el primero que se lanza al ataque por el flanco de rey. Caruana captura en F5, alfil por F5, caballo por F5, dama por F5 y fíjense que ahora las negras quizá planean atacar por la columna F. Alfil por C5 de Caruana, alfil por C5 de Firouzja, caballo E4 y alfil B4. Técnicamente aquí la partida debe estar igualada, aunque por supuesto viendo la posición, este caballo en E4 está muy bien ubicado porque no puede ser desalojado por ninguna pieza, o sí, pero las negras tendrían que sacrificar como mínimo una calidad. Ahora, en este momento, por supuesto, una jugada como alfil F2 es perdedora, ojo con eso, porque vendría a torre G F1. Por eso alfil B4 de Firouzja, torre G F1 de Caruana, dama G6, torre A D1 y H5. Realmente, más allá del resultado, Firouzja ha sido uno de los jugadores más creativos en este torneo y con más espíritu de lucha. Ha jugado siciliana varias veces y fíjense que en este momento es el que quiere seguir atacando en la posición, así que esto es muy meritorio. G3 de Fabiano Caruana, torre EF8 atacando por la columna, D4 rompiendo en el centro, E por D4, torre por D4, H4, las negras continúan atacando, G por H4, parece que esta jugada es un poco debilitadora, torre F4, dama C4 jaque, rey H8,
caballo G5 y B5. Ahora, en este momento, Caruana juega dama de 3, que quizá es un poco pasiva. Quizá era un poco mejor dama E6. La idea es que si dama por E6, tiene caballo por E6 y si bien las negras tienen torre por F2, parece que se activan. Tiene torre por F2, A por B5, C por B5 y tras caballo por C7, esto está completamente igualado. Quizá las negras coman en C2, las blancas comen en B5 y es un final que realmente va a ser tablas. Ahora, tras dama de 3 de Caruana, dama por D3 de Firouya, torre por D3, B por A4 y ahora B por A4. Jugada completamente lógica pero mala según las máquinas. Aquí el módulo recomienda Rey G2, una jugada difícil de hacer. La idea es que tras A por B3 viene C por B3 y ahora torre por H4. Creo que las blancas deben estar un poco inferior, pero las máquinas dicen que la posición se defiende. Ahora, tras B por A4, alfil de 6 de Firouya, que ya está mirando allí de reojo el punto H2, torre C3, torre por A4, torre por C6 y torre por H4. Como les decía, esta era la idea, ya se está amenazando en H2 y por supuesto, si el rey estuviera en G2, tendríamos una jugada fácil como H3. Sin embargo, aquí Caruana se vuelve a equivocar gravemente, juega F4, esto es un error, mientras que lo correcto era torre A6, jugada difícil de hacer porque es que la amenaza torre por H2 es muy fuerte. El problema es que si torre por H2, rey G1, torre H4 y ahora F3, parece que las blancas se defienden porque la torre no puede darse jaque en G4. Si bien después de torre por H4, H3 parece una jugada defensiva también por el caballo, viene torre F5 y las blancas comienzan a tener problemas. Por ejemplo, torre G1, A4, torre A6 y A3, y ese peón de A está corriendo demasiado rápido. Quizá por eso tras torre por H4, F4 de Caruana, torre H por F4, nuevamente aquí Pirou ya no hace la mejor según las máquinas era alfil por F4 para continuar allí con la amenaza de torre por H2 y tras caballo F3 defendiendo, entonces torre H5 y las negras tienen una posición muy activa. Tras torre H por F4, si bien gana material, las blancas tienen algunas posibilidades. Torre por F4, alfil por F4, caballo E4, torre A8, fíjense que Firouya le pone motor allí al peoncito de A, torre C4 y alfil E5. Aquí, ojo con ser demasiado apurados con el avance de los peones. Fíjense que si A4, sencillamente las blancas juegan caballo C3 y ahora ataque doble al alfil y al peón de A4 y las negras perderían toda la ventaja. Por eso Firouya juega alfil E5, torre A4 bloqueando y rey G8. Principio de todos los finales, hay que llevar el rey al centro. Rey G2, rey F7, caballo D2, alfil C3, caballo E4, alfil B4 defendiendo el peón, rey F3, rey E6, C3, alfil E7, rey E3, C6, H3, alfil D8, caballo C5 jaque, rey F5, caballo B3 y alfil B6 jaque. La posición aquí está complicada, las negras tienen un peón de más, pero la ventaja es que tienen el alfil que puede desplazarse muy rápido y es una pieza, recuerden, de largo alcance. Puede defender el peón de A5 desde muy lejos, mientras que el caballo para atacarlo debe estar a muy corta distancia. Rey F3, aquí de Caruana, rey E5 de Firouya, H4, rey D5, H5 y C5. Aquí en este momento la mejor jugada, de hecho, era torre H8. Si caballo por A5, viene torre por H5 y las negras ahora cambian el peón pasado de A para crear uno, o en este caso el de G. Pero bueno, Firouya juega C5, que quizá le da posibilidades a las blancas. Caballo D2, error aquí de Caruana, tenía que ser más activo con torre G4. Por ejemplo, si el peón avanza, viene C4 jaque y tras rey C6, torre G6 jaque. La idea es que cuando el rey vaya a B7, viene torre por G7 jaque y cuidado porque las blancas también ahora tienen sus amenazas con el peón de H. Pero tras caballo D2, alfil C7 de Firouya, rey E2, torre H8, torre G4, torre por H5, torre por G7
Rey C6, era mejor aquí alfil E5 en esta posición. La idea es centralizar la pieza, amenazar en D3. Y si torre D7, entonces rey C6. La torre tiene que bajar a D3 a defender y el rey ya puede colarse a defender por B5 el peón libre. Pero bueno, tras rey C6, rey D3, alfil E5. Según las máquinas, esta posición es de igualdad, pero siempre las negras son las que tienen el mareo. Torre F7, A4 y ahora caballo E4. El error decisivo aquí de Fabiano Caruana, quizá fruto también ya del agotamiento del torneo. En las primeras rondas tal vez Caruana no hubiese cometido este error y hubiese logrado las tablas. La jugada aquí era caballo B1 para tener el caballo defendiendo. Si torre H3, rey C2 y el rey está llegando también a la defensa. Ahora tras caballo E4, Firou ya juega torre H3 y tras rey D2, rey D5. El rey entró aquí a la posición y esto ya casi es decisivo. Caballo F2, el problema es que el caballo no tiene buenas casillas. Torre por C3 ganando el segundo peón. Torre F5 buscando el último truco de torre por alfil. Pero torre G3 y aquí Fabiano Caruana decide abandonar y se despide perdiendo en este torneo de candidatos. Esto siempre duele bastante y desmotiva. Así que Firouya por lo menos se despide ganando en el torneo y evita el último lugar de milagro. Al final, quien quedó de último fue el húngaro Richard Rapport, que tampoco tuvo su mejor torneo de candidatos. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, por supuesto me pueden apoyar dándole like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, les comento que estén atentos porque voy a subir otras partidas que se dieron hoy muy interesantes, que prácticamente fueron decisivas para el segundo lugar del torneo. Recuerden que si Magnus no defiende su título contra Nepo, el segundo lugar tendrá que jugar un match contra Neponiamchi. Esto está todavía muy interesante. Déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Defenderá o no defenderá Magnus su título? Un saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en otro próximo video.